Bajodesh Arishon, el mes primero. La fiesta de Shavuot, Bajodesh Ashelishi. La fiesta de Rosh Hashanah, Bajodesh Hashevi. Y así sucesivamente. Ustedes busquen en toda la Biblia en qué mes fue el milagro de Purim. Dice la Megilat Esther, Bejodesh Shenem Asar Hu Jodesh Adar. En el mes 12avo, que es el mes de Adar. El mes de Adar es el último mes de los 12 meses del año. Y el mes de Nisan es el primer mes. ¿Y de dónde lo aprendemos eso? Lo aprendemos de la Perashá que dice, que leímos en el Sefer la semana pasada. Sacamos dos Sefer. Un Sefer de la Perashá normal que se lee y otro Sefer de Perashat HaJodesh. Y ahí leímos HaJodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. Akadosh Baruj Hu, Dios ordenó a Israel que en la numeración de los meses Nisan es el primero. Y por eso dice la Mishnah en Masejet Rosh Hashanah, hay un tratado en el Talmud que habla de Año Nuevo, y dice, Behad ben Nisan, el primero de Nisan, Rosh Hashanah, la Melachim, Vela Regalim. Es Año Nuevo para los reyes y para las fiestas. Para los reyes quiere decir, si coronaban a un rey, por ejemplo, esta noche, si lo coronaban, pasado mañana ya es el segundo año del rey. Porque ya el primer año ya hubo un día del año pasado, el segundo año empieza Nisan. El año, así como hay el año fiscal y año comercial y año escolar que empieza en septiembre, hay año real de los reyes y año festivo. ¿Ok? El año nuevo de las fiestas y de los reyes es Rosh Chodesh Nisan. Y como el pueblo de Israel se consideran Bené Melachim, hijos de reyes, por eso para el pueblo de Israel casi es más importante el día de mañana en la noche que Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque para nosotros, para nuestro calendario, para el calendario mundial, el año 5759 de la creación sigue hasta Rosh Hashanah. Cambia a 5760. Pero para el pueblo judío, el año nuevo es el primero de Nisan. Rosh Hashanah la Melachim. La conferencia es Leilun Ishmat Abraham Ben Silina. Entonces, Rabotai, según lo que estamos diciendo, podemos justificar cómo empezamos la conferencia Feliz Año Nuevo. ¿Por qué? Porque mañana en la noche va a ser Rosh Chodesh Nisan. Estamos en las últimas 24 horas del año viejo. ¿Ok? Y mañana en la noche va a empezar el Año Nuevo. Y todos sabemos que lo que es fin de año tiene mucha fuerza para muchas cosas buenas. Fin de año tiene fuerza para que sea el fin de los problemas, el fin de los pleitos, el fin de las desgracias, el fin de todo lo negativo y el principio de algo mucho más positivo. Por eso coincidió que la conferencia la estamos dando el último día del año según el calendario judío. El calendario judío, mañana en la noche es el mes primero. Hoy estamos en el último día del último mes del año. El último mes del año es el mes 12avo, es el mes de Adar, y esta noche es el último día del mes de Adar. Pues el tema principal de nuestra conferencia no es Nisan, ¿no? Porque estamos en la quinta conferencia sobre el tema de la angustia y la alegría. Dijimos que es una serie de 7 conferencias y tenemos que continuar con ese tema que es nuestro tema principal. Pero gracias a Dios he encontrado un punto en común que vamos a relacionarlo, porque está escrito en la Gemara que toda persona que habla de algo en su fecha oportuna trae verajá al mundo. Así se la Gemara. Kola kore pasuk beito mevi verajá la olam shenemar velavar beito matov. Cada cosa en su tiempo, qué bueno. Así dijo el rey Salomón. Podríamos estar hablando ahorita de Sukkot, pero ahorita no es Sukkot, ahorita viene Pesaj. Pero Sukkot es muy interesante, sí, pero en su tiempo. Entonces dice la Gemara que cada persona que acostumbra a ser oportuno en las cosas, en una boda, en un banquete, no menciones algún tema de luto, aunque sea muy importante. Y en una casa de luto, no hables del partido de fútbol, aunque te interese mucho. Porque cada cosa tiene su tiempo y su lugar, Dabar Beitó. Entonces ahora que estamos terminando el año y empezando un año nuevo,
Por supuesto, si hablamos de este tema, traemos verajá al mundo, y la verajá, ¿quién no la necesite? ¿A quién no le viene bien que haya verajá y najatruaj en el mundo? Entonces vamos a empezar con este tema y vamos a deslizarnos luego al tema principal nuestro. La pregunta es la siguiente, la primera pregunta de la noche. ¿Qué quiere decir este mes es el jefe de todos los meses? Rosh Hodashim. Todos sabemos qué es un año. Un año es una composición de 12 meses. El año está compuesto de 12 meses. Y si el año nuevo es en Rosh Hashanah, entonces ¿cómo puede ser que el primer mes del año es en Nisan? Es como una especie de contradicción. Esa pregunta la pregunta Ramban Nachmanides, un comentarista bíblico de hace como 800 años. Nachmanides, había Maimónides y Nachmanides. Nachmanides dice, yo no entiendo qué quiere decir que la Torah dice el mes de Nisan es el mes primero. Si el año cambia, 5760 cambia en Tishri, que va a ser en septiembre, hágame entre paréntesis. Entonces, pongan atención, algo curiosísimo. ¿Qué es septiembre? El mes séptimo. Octubre es el octavo. Noviembre es el noveno. Y diciembre es el décimo. Los nombres que le pusieron los Goín a los meses dan la pauta de que Nisan es el primer mes. Septiembre es el mes de Rosh Hashanah. Y octubre es el octavo mes. En hebreo es el mes séptimo, mes octavo, el mes noviembre, noveno y décimo. Es muy raro cómo le dicen décimo y termina el año para ellos. De todos modos, vamos a volver a la pregunta de Nachmanides. Pregunta Nachmanides, si el año judío empieza en el mes de septiembre, en hebreo, en el mes de Tishrei, y ahí cambia los años de la creación del mundo, 5760 va a cambiar en Tishrei. ¿Qué quiere decir que el año nuevo de los meses empieza en Nisan? Eso es algo muy ilógico, muy raro, porque todo el mundo sabe que un año está compuesto de 12 meses, y si el año empieza en Tishri, también los meses deberían de empezar en Tishrei. Y si la Torah dice que Rosh Hashanah tiene que ser en Tishri, ¿cómo tenía que haber dicho la Torah? Bajodesh Arishon, Yom Teruah, Yelahem, Bajodesh Arishon, Yom Kippurim, Bajodesh Arishon, Hag Sukkot. No, la Torah dice Bajodesh Hashevi. Sukkot es en el mes séptimo. Kippur en el mes séptimo. ¿Cuál es la lógica de esto? O cuál es, mejor dicho, no sé si tanto la lógica o el mensaje que nos tiene que enseñar este concepto tan básico en el judaísmo, que a veces de tanto que estamos acostumbrados a ello, tanto que lo vemos, ni siquiera se nos ocurre la pregunta. Leemos en la Torah Bajodesh Hashevi. Oye, ¿qué es Jodesh Hashevi? ¿Qué mes séptimo? Si este es el primer mes, ¿cómo Shevi? Esa pregunta la pregunta Ramban Nachmanides. ¿Qué quiere decir Rosh Hodesh Lekola Hodashim, el jefe de todos los meses, el número uno de los meses en la mitad del año? Es rarísimo, muy raro. Imagínense ustedes que en el calendario de los Goim, de repente en el mes de junio sea el mes 1. Junio. Y julio es el mes 2. El año cambia en enero. Pero los meses, entonces tú tienes que poner 3, si pones 3 del 3 del 99, quiere decir 3 de agosto del 99. Pero en enero ya cambia el año, pero los meses no, los meses siguen corriendo. Es muy raro, es algo anormal. ¿Cuál es la lógica de esto? Esa es, se puede decir, la introducción de la conferencia de esta noche. Be'ezrat Hashem, al final de la clase vamos a dar la respuesta final. Vamos a concluir el tema de la angustia y la alegría, encontrando la respuesta a este tema. ¿Por qué, si nosotros decimos que el mes de Nisan es el jefe de todos los meses, y no nada más eso, dice la Gemara, Rosh Hashanah la Regalim, es año nuevo para las fiestas? El ciclo festivo del calendario hebreo se maneja de Pesach a Simchat Torah. Es Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Así es el orden, son 6 meses con fiestas y 6 meses sin fiestas. De Sukkot a Pesach no hay fiestas, y de Pesach a Sukkot son todas las fiestas. Y el orden del ciclo festivo empieza en el mes de Nisan. ¿Por qué es así? Yo diría, antes que estudie esto, yo diría, ¿cómo es el orden del ciclo festivo judío? Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot. ¿No les parece mejor, más lógico? No, ese no es el orden. La Torah dice, Shalosh Pe'amim Bashana, 3 veces al año debes de festejar. ¿Cuáles son? Behaga Matzot, Uhaga Shavuot, Uhaga Sukkot. Ese es el orden. Matzot, Shavuot y Sukkot. ¿Por qué el orden de las fiestas empieza de Pesach? Aquí hay algo profundo. Tenemos que saber que el objetivo principal de todas las fiestas judías,
no son de carácter conmemorativo. Las festividades judías son de carácter terapéutico. Es una terapia para combatir el virus, la infección que genera el síntoma llamado angustia. Como ya explicamos en varias ocasiones que la angustia no es una enfermedad, sino es un síntoma. Y cuando hay un síntoma, cuando hay una calentura, hay que checar cuál es la infección que provoca esa calentura. Y las diversiones que ofrece el Yetzer Hará, todas las diversiones, los paseos, no son medicinas, son analgésicos, calmantes. Los calmantes sirven, pero no resuelven, ¿ok? Y la Torah ofrece terapia, la Torah ofrece antibiótico. Las festividades judías tienen como objetivo final, ¿cuál es el objetivo de todas las fiestas? ¿A qué quiere llevar Dios a los judíos en las fiestas? ¿A qué? A una cosa. Lehaim, Besimcha o Shalom. Así decimos en el rezo de las fiestas. De Asienu Hashem lo que nos birkat moeja, cárganos con la bendición de tus fiestas para vida, alegría y paz. Llevar a la persona el objetivo final, ¿cuál es la última fiesta de todas? Simchat Torah. ¿Qué es Simchat Torah? Zeman Simchatenu, alegría. Esa mercancía, que estamos 5 conferencias hablando de eso, cómo se obtiene la alegría, es el objetivo principal de todo el ciclo festivo. Y ese ciclo festivo tiene un inicio, tiene un principio. El principio es Pesach, el mes de Nisan, el jefe de todos los meses. Quiere decir que si tú entras a la terapia en Shavuot, te tienes que esperar hasta el año que viene. Porque la terapia tiene un proceso. Eso se va construyendo un edificio. Empieza con Pesach, vas edificando Shavuot encima, edificas Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, hasta que llegas al 7º piso, Simchat Torah. Entonces, Baruch Hashem, que estamos a tiempo ahora antes de Nisan, antes de empezar el ciclo festivo, para que tengamos el panorama claro sobre el tema de la angustia y la alegría. Y Be'ezrat Hashem, el día de hoy vamos a desarrollar la etapa 5ª de esta serie, y vamos al final a entender por qué es forzoso que la fiesta de Pesach sea el primer piso del edificio. ¿Por qué no puedes llegar a la otra sin pasar por esta? ¿Por qué es tan importante como terapia contra la angustia el tema de la fiesta de Pesach y del mes de Nisan? El mes de Nisan es uno de los meses más alegres que hay en el calendario hebreo. Ustedes saben que cuando nosotros rezamos todos los días, después de la Amidá, tenemos que decir una confesión. Cada vez después de la Amidá se dice una confesión, excepto en días festivos. Días festivos no se puede decir confesión. En Shabbat, en Yom Tov no se dice Ana, se dice Yeshem. O cuando hay un Brit Milá, o cuando hay un Bar Mitzvah, cuando hay algo alegre, cuando hay un Hatán, un novio. Hay un mes en el año que todo el mes prohibido decir confesión. Todo el mes. Prohibido ayunar y prohibido llorar de luto. Es decir, si Bar Minan sucede algo, pero no se puede hacer esped. Esped quiere decir qué buena persona que era. No se puede. Se puede reunir, hacer las leyes de luto, pero no la parte de llanto. ¿Por qué? Es todo un mes de alegría. ¿Cuál es el mes de Nisan? En el mes de Nisan, todo el mes es la gente que reza todos los días con Minyan. Están esperando que llegue este mes. Puro Yehishem, tefilá corta, salen 15 minutos antes y lo dicen ahí, Yehishem, y gritan, Yehishem, Yehishem, ya, Yehishem. Yehishem quiere decir, ya ni corta la tefilá, se corta todo más rápido porque no hay confesión. Todas las partes tristes del rezo se suprimen durante todo el mes de Nisan, para que veamos que es el jefe de todos los meses. Sin embargo, vuelve la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este mes de Nisan es tan importante? Y ahora sí, regresamos al tema principal nuestro, el tema de la angustia y la alegría. Voy a hacer un breve síntesis de donde estábamos para poder continuar. Dijimos, la base de todas nuestras conferencias, las 4 anteriores, es que la persona cuando ve que tiene angustia, que todos tenemos, saber que eso no es una enfermedad, sino es una calentura, es un síntoma. Y pobre de aquella persona que trata de resolver enfermedades con calmantes. Los calmantes funcionan, luego hay que duplicar la dosis hasta que llega una situación que la infección crece tanto que no hay calmante en el mundo que pueda calmar el síntoma, la fiebre, la calentura. Pero si la mamá desde el primer día cuando el hijo tiene calentura lo lleva al doctor, con una antibiótica sencilla resuelve el problema, pero si lo deja y lo va tratando con calmantes, luego necesita terapias de 6 meses o un año para poder destruir esa infección que fue creciendo y creciendo. Igual pasa con la persona. Si la persona detecta
la infección desde el primer momento que causó la angustia, la resuelve muy fácil se resuelve. Pero si la persona trata de estar calmándola, como hacen la mayoría de los chavos, desde Bar Mitzvah en adelante, cuando viene un poquito de angustia se van al cine, y luego viene más, se van a un cine más fuerte, y luego se van a otras cosas, al final llega un tiempo, una edad, que ya no hay algo en el mundo que pueda apaciguar y que pueda calmar esa sensación de tristeza y angustia. Entonces nosotros, como judíos, como Yehudim, necesitamos, o como personas, necesitamos investigar cuáles son las infecciones que generan el síntoma llamado angustia. Ese es el tema principal nuestro. Encontrar, saber diagnosticar dónde está la infección para poder combatirla. ¿Quién es el mejor doctor? No el que sabe recetar, sino el que sabe diagnosticar. Recetar es lo más fácil. Yo tengo un libro ahí arriba, PLM, ¿ya saben cuál es? Un directorio de farmacéutico. Ahí dice cada medicina para qué sirve. Si esta medicina sirve para esto, si tienes esto, y me la dieron en CD también. En CD puedes poner reumatitis, te dice todas las que hay. Corazón, todas las que hay. Es muy fácil. Entonces, ¿para qué hay que estudiar medicina? ¿Ya? Compramos ese manual, compramos el CD, y te fijas, ¿sabes qué? Me duele aquí atrás, creo que tengo reuma. ¿Ok? Abro ¿cuáles son las medicinas? Escojo la que más me gusta el nombre, si se ve más Halevi o más Shami el nombre, o un nombre más Yiddish. Escojo el nombre, me la tomo, y adelante, ya soy doctor. No, Barmina, pobre de aquella persona que no estudió medicina y se autorreceta. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene el doctor que el paciente? No en la receta, sino en el diagnóstico. El doctor conoce la anatomía del cuerpo humano, el doctor conoce y ha tenido experiencia, ha tratado muchos casos de gente que si tiene dolor acá, quiere decir que es por esto, si tiene dolor. Entonces, él va a saber, según los síntomas que tú le dices, detectar dónde está el problema y ahí ya recetar es lo de menos. Igualmente pasa con la enfermedad que se llama angustia. Por ser que la angustia es un síntoma, necesitamos nosotros encontrar cuál es el foco de infección que genera ese síntoma. Y si tú sabes diagnosticar correctamente, la medicina es muy fácil. El problema nuestro es que no sabemos diagnosticar. No sabemos diagnosticar. Y esto sucede mucho. A veces llega la persona a la casa y la mujer le dice, me duele mucho la cabeza. Le dice al marido. ¿Qué le dice el marido? Pues tómate una aspirina. Ella no sabe que si le duele la cabeza se puede tomar una aspirina. ¿Qué le estás diciendo la gran novedad? Ya sabes, ya descubrió América, tómate una aspirina. ¿Eso es lo que ella quiere escuchar de ti, tómate una aspirina? ¿Para eso te dice, me duele la cabeza? Quizá a propósito no se la tomó y esperó que llegues para que le duela cuando tú llegues. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Ah? Que le digas, seguro te duele la cabeza porque ayer no dormiste bien, hoy trabajaste muy duro, seguro tuviste problemas con esto, a ver, ¿qué problemas tuviste? Cuéntame, ¿qué tal? ¿O quieres que vayamos al doctor? No está tan grave, no, nada más quiere llamar la atención. No le digas tómate una aspirina, dale lo que te está pidiendo. Eso se llama saber diagnosticar. Rabotai, una vez yo tenía un grupo de alumnos en Polanco, hace como 10 años, más de 10 años, jóvenes así como de 30 años, casados, y así en las pláticas hablaba mucho de matrimonio, de la relación entre la familia, de respeto a la mujer, de todo tipo de cosas. Y me dicen, bueno, siempre se quejaban que yo siempre le voy a las mujeres. Ok, eso es otro tema, ok. ¿Por qué no nos dice cuáles son los deberes de ella con nosotros? Otro tema, pero lo más importante es que una vez que estaba yo hablando de este tema, me dijeron casi todos juntos al unísono, en coro, dijeron, es que nuestras esposas exigen mucho. No se conforman con nada. Llévame al cine, llévame acá, llévame allá, de shopping, de compras, exigen mucho. Les dije, vuestras esposas exigen mucho porque no reciben lo mínimo. Si ustedes les supieran dar lo mínimo, no exigirían nada. Aprendan primero a darle lo mínimo que necesitan como mujer y van a ver que ya no piden nada. Cuando tu mujer te dice vamos de shopping, llévala. Para que no se enojen las mujeres, llévala. Pero luego es como el calmante, tiene calentura, dale el calmante. Pero luego pregunta, oye, ¿por qué me está pidiendo el shopping? Algo le falta. No ropa. Mashará, el vestidor está lleno de ropa. Hay algo más adentro, que no se lo estoy sabiendo dar.
Le voy a dar el shopping ahorita para calmarla por Shalom Bay, porque si no ya saben, es guerra mundial. Pero después voy a investigar qué es lo que le causa a mi mujer sentir la necesidad de salir de shopping. Si tu mujer te pide que la lleves al cine, ¿sabes por qué es? Porque tú no sabes hacer lo que le hace el artista ahí. No la sabes excitar como aquel lo hace. Tú eres un hombre, llegas cansado y gordo y así, que pesado, y el otro está flaquito, guapo y de la trae. Entonces, como tú no sabes hacer el papel de hombre, se la tiene que hacer otro hombre, lamentablemente. Por eso, la persona tiene que saber diagnosticar. En todos los niños también. Cuando tu hijo viene y te dice algo, una queja de algo, te dice, es que ya no me gusta la comida o algo, puede ser que el problema sea que no le gusta la comida, pero puede ser que hay algo más adentro que tú tienes que saber diagnosticar. Quizá tiene un problema en la escuela, quizá tiene problemas con algún amigo. Saber diagnosticar, ese es el secreto del éxito en la vida. Diagnosticar correctamente cuál es la raíz del problema. Cuando llegamos al tema de la angustia y la alegría, necesitamos, en primer lugar, saber detectar dónde se encuentra la infección que genera el síntoma llamado angustia. Entonces dijimos así, que el cuerpo humano, o la persona, mejor dicho, el ser humano, está dividido en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Corazón, mente y cuerpo. 3 partes científicas, porque si quieren hablar de alma, el alma es algo que no se puede, digamos, palpar científicamente, aunque ya hay pruebas y todo, pero vamos a hablar, el alma hay discusión si el alma está en el corazón o en la mente. Hay mahloket entre la Kabbalah y el Gaón de Vilna. Hay algunas discusiones en cuál es el lugar donde mora el alma de la persona, en su corazón o en su mente. Es un tema que no lo vamos a abordar la noche de hoy. Pero vamos a dividir al ser humano en 3 partes lógicas que todo el mundo reconoce que existen. Es el corazón donde están los sentimientos, la mente donde están los pensamientos y el cuerpo donde están todas las necesidades fisiológicas. El comer, el dormir, el sexo, todo lo que la persona necesita físicamente es el cuerpo. Todas las necesidades sentimentales es del corazón y todas las necesidades intelectuales es de la mente. Entonces dijimos así que la infección que genera angustia se puede encontrar en cualquiera de los 3 sectores. Puede estar en el corazón, en la parte de los sentimientos, puede estar en la mente, en la parte de los pensamientos, y puede estar en el cuerpo, en la parte fisiológica. Y la mayoría de la gente trata de resolver los problemas fisiológicos y resuelven solamente el 33% del problema. Mientras no resuelvas la infección en los 3 sectores de tu persona, de tu ser, todavía la angustia, la infección que genera angustia va a persistir dentro de ti. Entonces explicamos cuál es la infección en la parte sentimental, en la parte del corazón. Dijimos la semana pasada, con amplitud, el que quiera, el que no estuvo, que tome el cassette y que lo escuche, explicamos con amplitud, con pruebas de la Torah y de la ciencia, es el odio y el egoísmo. El odio y el egoísmo son infecciones potentísimas en el corazón de la persona. Un corazón con rencor no puede morar en él la alegría. Eso es ley. La Gemara llama al rencor y al odio, lo llama lodo, tina, lodo. Cuando hay lodo, cuando está algo enlodado, ¿puede lucirse? Un corazón con odio es un corazón enlodado, embarrado. Entonces, primero que todo, si tú quieres alegría en el corazón, tienes que limpiar el odio de tu corazón. ¿Cómo se hace para limpiar? Ya dijimos, cada problema que tienes con alguien, tómale una foto y ponlo en el álbum. Es segulá para que se te olvide. Así como nos olvidamos los momentos bonitos que tenemos en los álbumes, se nos olvidan. Entonces ahí, todo lo bueno, grábalo en el corazón y todo lo malo, ponlo en el álbum de fotos. ¿Ok? El odio y el egoísmo. El egoísmo es aquella persona que pertenece a la categoría, ¿se acuerdan? Categoría A y categoría B. Categoría B es todo para acá. Tratar de recibir lo máximo y dar lo mínimo, eso es categoría B. La categoría B es receta para angustia. ¿Por qué? No siempre vas a encontrar quien te quiera dar. Y nunca vas a estar satisfecho de todo lo que te dan. ¿Ok? Y todo el tiempo te vas a sentir saturado. ¿Por qué? Porque el recibir encoge al corazón y el dar abre el corazón. La categoría A, ¿cuál es? Dar lo máximo y recibir lo mínimo. Entonces la persona en un segundo puede cambiar de angustia a tristeza, de angustia a alegría. ¿Cómo? Si la persona se convierte de B a A, dice, a partir de hoy, en vez de recibir lo máximo y dar lo mínimo, es al revés. Doy lo máximo y estoy en el mundo para dar.
Y ni modo, si tengo que recibir, pues ni modo, lo acepto, pero tratar de recibir lo mínimo y dar lo máximo, esa es la terapia, ese es el antibiótico para combatir la infección que hay en el corazón que genera angustia. Y ustedes, si se ponen a analizar todas las fiestas judías, todas, sin excepción, cuando la Torah habla de la fiesta, dice, Besamachta bejageja, te vas a alegrar en tu fiesta, Atá, Ubinja, tú y tu hijo y tu hija y tu esposa, muy bien, tu familia, y después dice la Torah, Beager, Beayatom, Bealmaná, Bealevi, Asher Bishareja, en todas las fiestas. El converso, verdadero, Ayatom, el huérfano, Almaná, la viuda, Bealevi, el Leví, eran en ese tiempo los que estudiaban Torah, los que se dedicaban a estudiar y a enseñar la Torah, eran los levitas que no tenían herencia en la tierra de Israel y se dedicaban todo el tiempo a lo espiritual. Ellos vivían del mantenimiento que le daban los judíos que trabajaban. Eran los levitas. Dice la Torah, te vas a alegrar 4, tú, tu hijo, tu hija y tu esposa. Y después otros 4, el converso, el leví, el huérfano y la viuda. Dice la Gemara, tú alegra a los 4 míos y yo alegro a los 4 tuyos. Así dice la Torah. Tú encárgate de alegrar. En todas las fiestas la Torah habla luego del tema de dar. ¿Por qué? Es imposible llegar a la alegría si la persona se concentra solamente en sí mismo. Si la persona no sabe pensar en el otro, en el momento de alegría, no puede estar alegre. Todo cuando llega Purim, ¿qué es Purim? Mishloach Manot, mandar regalos, darte de acá, Majasita Shekel, Purim, la fiesta de la alegría. Cuando llega Pesach, ¿qué es lo primero que decimos la noche del Seder? Kol Dichfin y Etebe Yehul, todo el que quiere que venga y que coma. Las puertas están abiertas. ¿Por qué? Si queremos hacer terapia, vamos a llamar así, anti-angustitis, necesitamos utilizar la antibiótica. La antibiótica número 1, ¿cuál es? El dar. Dar lo más que se puede y recibir lo menos que se puede. Ese es el tema. Con esto vamos a concluir el síntesis de lo que hablamos con amplitud la semana pasada. Ustedes buscan en la Biblia, en la Torah, y van a ver cómo todo esto se relaciona. Cada parte donde ustedes vean alegría, van a ver como sinónimo dar. Porque Dios sabe que sin dar no puede haber alegría. El Zohar HaKadosh dice, pobre de aquella persona que hace un banquete, una boda a su hijo o algo así, y no invita a su mesa a pobres. Así dice el Zohar, que es muy delicado. Eso cabalísticamente dice que hay ángeles en el cielo que acusan, dicen, ya ves cuánto dinero se gastó y hay gente que no tiene para comer. Entonces si él pone una mesa o invita a 3, 4 personas que no estaban en su programa, pero sabe que les va a dar de comer a pobres, entonces viene un ángel defensor y dice, sí, pero mira, con todo lo que gastó, pero está ayudándolo a los pobres también. ¿Ok? Esa es una explicación profunda cabalística, pero según lo que estamos diciendo ahora, ¿por qué dice pobre de la persona? ¿Saben por qué pobre? Porque no va a disfrutar de su fiesta. Si la persona toda la boda que hace de su hijo, ¿para qué es? Para lucirse él, para disfrutar él, y para él, llega a la boda y está angustiado. ¿Por qué? El fotógrafo llegó tarde, y falló, y fulano le dijo lo otro. Pero si la persona hace el banquete con intención de dar lo más que se pueda, de darle de comer a la gente, de dar alegría, y de paso si uno da, uno mismo está alegre. Esa es la filosofía del judaísmo, es muy clara al respecto. La persona que quiere encontrar la alegría en el corazón, elimina el odio y desarrolla el altruismo. 2 conceptos básicos. ¿Ok? La semana pasada, después de la conferencia, se acercó uno de los honorables concurrentes y oyentes, y que Baruch Hashem se ve que pone mucha atención, porque la Gemara dice, dichoso aquel que habla sobre oídos que escuchan. Dichoso. Entonces, cuando alguien entiende lo que está diciendo el conferencista y pregunta, pues le da mucho placer al que da la conferencia. Después se acercó y me preguntó, Rab, usted dijo que el odio es lodo, el odio es barro, el rencor ocupa lugar en el corazón, no te permite progresar, todo lo que hablamos del odio. Pero hay un problema. ¿Cómo se hace para quitarlo? Ahí está. Quítalo, a ver, abre el corazón, haz cirugía de corazón abierto, ¿cómo se llaman esas operaciones que hacen? Trasplante de corazón, ¿o qué hacemos? Bypass, ¿qué hacemos? Yo tengo odio en mi corazón, quítalo, agarra el corazón, exprímelo, ponlo en la lavadora, entonces, ¿cómo se hace? Usted nos dio la receta, nos detectó el problema, pero no nos dijo cómo se hace para combatir el odio. Es buena pregunta, la verdad es buena pregunta, y le prometí que Be'ezrat Hashem, en la conferencia de hoy, vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta, y ahora vamos a ver cómo se enlaza
con la segunda parte de la conferencia. Beat Hashem, al final de la conferencia de hoy vamos a responder 2 preguntas importantes. ¿Por qué Pesaj es jefe de todos los meses? ¿Por qué Nisan es jefe de todos los meses? Pesaj jefe de todas las fiestas. ¿Y por qué y cómo se hace para eliminar el odio del corazón que se llama lodo, que eso no permite que estemos alegres? Vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte dijimos que es la mente. ¿Cuál es la infección mental que puede generar un síntoma que se llama angustia? ¿Cómo podemos detectar una infección en la mente? No estoy hablando en la mente física, en la mente, en los pensamientos, que eso puede generar angustia. Cuando la persona ya resolvió el corazón, ya quitó el rencor, y ya desarrolló la naturaleza de dar, entonces ya tiene 33% del problema resuelto. Ahora viene otro problema, la mente. Quizá hay infección en la mente. ¿Cuál es la infección en la mente? Rabotay, tenemos que saber un secreto muy grande, que poca gente en el mundo lo sabe y aún los que estudian Torah. Porque son secretos, lo que es secreto está escondido. La persona tiene que luchar y esforzarse para descubrirlo. Uno de los secretos más impresionantes que he aprendido en mi vida, y lo he captado en algunas conferencias que escuché que lo dijeron en forma de paso, no en forma directa. No fue el tema principal de la charla. Hay un concepto que se llama Safek. ¿Qué quiere decir Safek? Safek quiere decir duda, incertidumbre. Cuando la persona tiene dudas, las dudas es una infección en la mente que genera un síntoma llamado angustia, tristeza. Hay un dicho que dice así, los Jajamim lo dicen en el Talmud, está escondido esto, no está en la Gemara normal, está en un Midrash que buscándolo en computadora lo podemos encontrar. Dice, En simha que ataratas fekot. No hay una alegría más grande como cuando se resuelven o se dilucidan las dudas. Una persona que tiene una incertidumbre, una duda, y de repente ve luz, ve la claridad, no hay una alegría más grande que eso. Y ese es el secreto de la alegría de todos los que estudian Torah, lo que es Gemara. El Talmud Babli, el Talmud de la Gemara, es un Talmud muy oscuro, así lo llaman la Gemara, dice, no lo digo yo. Bemahashakim o Shivani, ¿qué quiere decir? El Talmud Babli, cuando la persona empieza a estudiar Gemara, no entiende nada. ¿Y esto qué es? ¿Y el otro qué es? ¿Y por qué esto? Y no entiendo. ¿Y cómo se relaciona? Todos, en todos los niveles. Y de repente encuentra uno, después de un poco de esfuerzo, un punto de luz, y él está dispuesto a... esa luz no la cambia ni por $1,000,000, de tanta felicidad que siente en el momento en que la persona se le aclara una duda. La aclaración de las dudas, eso genera alegría. Entonces, si nuestros sabios nos enseñan que la alegría más grande que hay en el mundo es dilucidar dudas, entonces la angustia más grande es el crecimiento de las dudas. Cuanto más dudas haya en tu mente, más cerca de la angustia te encuentras. Cuanto más claridad mental tengas, más cerca de la alegría estás. Esto es un tema impresionante. Las dudas, yo lo llamo así, la duda y la desconfianza. Ahorita vamos a explicar más lo que es la desconfianza. Pobre de aquel marido que desconfía de su mujer. Pobre, su vida no es vida. Yo sé lo que les digo porque tengo experiencia y trato casos. Independientemente de si la mujer ha hecho algo o no ha hecho. Pero esa duda que tiene el marido no es feliz. Puede tener $millones, sé lo que les estoy diciendo. $millones en efectivo, en el banco. No vive feliz. Y cada vez que viene conmigo, cada 2, 3 meses, viene a desahogarse y llora. Me dice, todo lo que tengo no me sirve. ¿Por qué? Desconfío de mi mujer. Digo, ¿y por qué desconfía? Esto, lo otro, no interesa. Quizá no tiene razón. Pero dice, pero lo tengo en la mente, desconfío de ella. Pobre de aquella persona que desconfía de su mujer. Pobre de aquel socio que desconfía de su socio. Tampoco no es vida. No es vida. Independientemente de si le está robando o no le está robando. Vamos a suponer que no le roba nada. Pero vivir con desconfianza es una angustia constante. Pobre de aquel hijo que desconfía de su padre.
pobre de aquel, en todo, de aquel vendedor que desconfía del cliente que si le va a pagar o no le va a pagar. ¿Saben lo que es después de tanto esfuerzo y tanto trabajo? Y venderle y de salir, y estás ilusionado que cuentas con ese dinero y de repente te dicen, parece que ese no es buena paga, parece que caíste en la trampa y el documento vence dentro de 40 días. ¿Cómo estás en esos 40 días? No tanto por el dinero, es la angustia de la desconfianza. Otra vez, las dudas y la desconfianza es infección mental que genera angustia. Y la persona que quiere eliminar la angustia que proviene de la mente, necesita resolver estos dos problemas. Necesita quitarse todas las dudas, tener claridad de conceptos, uno, y segundo, que no exista desconfianza en su mente. Y ahora vamos a analizar los dos puntos. ¿Qué quiere decir dudas y qué quiere decir desconfianza? La persona, uno de los problemas más graves que hay, que provocan confusión, es cuando la persona empieza a escuchar todo tipo de información, como hoy en día estamos en la era de la informática, le pusieron un nombre nuevo, el caos de la informática. Ya es un caos. Con lo que hay cibernéticamente, la persona, yo hace un año cuando me metí a internet, decidí estudiar inglés porque vi que había tantas cosas preciosas en inglés y no sé inglés. Me sentía yo deprimido. Ahora, relativamente le agradezco a Dios que no sé inglés. ¿Por qué? Barminan, ya no sabe uno, y es que es desesperante. Ustedes saben que nuestros hijos, cuando se meten ahí, se ahogan en la información. ¿Saben que se ahogan? Se deprimen, salen deprimidos. Llegan otro día a la escuela así. No porque se desvelan hasta las 4 de la mañana con la computadora, aparte que se desvelan. Pero aunque no se desvelen, llegan totalmente confundidos. El maestro le dice una cosa, en internet vio otra cosa, en la tele dijeron otra tercera cosa, y cada uno dice algo. ¿Cómo puede tener alegría una persona que está tan ahogado en información? Una vez escuché a un jajam que dijo algo precioso. Dice, hoy en día en las escuelas, lamentablemente, las escuelas que no tienen Torah, se dedican a dar información en vez de dar formación. La Torah te enseña no a informar, a formar. El Moré no es un banco de datos que transmite información, no. El Moré forja la personalidad del alumno según lo que dice la Torah, con su ejemplo. El Moré no puede decir, haz lo que digo, más no lo que hago. En la Torah no existe eso. Eso puede existir en otras materias, como un profesor que estaba dando clase en contra de la comida, y después, acabando la conferencia, trajeron unos pasteles. El primero que se aventó fue él, a los pasteles. Le dijeron, ¿cómo eso contradice toda su conferencia? Dice, si yo soy profesor de geometría, ¿me voy a hacer triángulo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es cuando se dedican a informar. Pero cuando te dedicas a formar, no nada más te tienes que hacer triángulo y rectángulo, tienes que amoldar a lo que vas a enseñar. Y tú tienes que ser un ejemplo de lo que estás enseñando. El problema de la informática que tenemos hoy en día es la confusión que eso causa. Tú puedes leer un periódico en la editorial y leer en la misma columna 2 artículos totalmente contradictorios. Y los dos convencidos de lo que están diciendo. Imagínense ustedes una persona que lo lee, dice, bueno, al final, ¿quién tiene razón? Pues no sé, o los dos, o ninguno de los dos. Una vez llegó una mujer con el jajam y le dijo, mi marido es un esto, es un el otro, porque no me da dinero, no sé, todo lo que le reclamó. Le dijo el jajam, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Después vino el marido, al otro día. Le dijo, rabino, mi mujer es una esta, es una la otra. Le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la razón. La esposa del jajam le dijo, oye, no te entiendo. Vino la mujer, le diste la razón. Vino el marido, al final, ¿quién la tiene? Dice, tú también tienes razón. Así le dijo a la esposa. No se puede vivir así, con tanta confusión la persona no puede vivir. No hay claridad. Si nuestros hijos crecen con la duda que su abuelito era Shami, Halabi, Yiddish o quizá un chango, ¿ok? O quizá no un chango, ¿quién era el abuelito del chango? Quizá un gusano. Según la teoría de Darwin,
El chango ya era más avanzado, pero el abuelito del chango, ¿quién era? Un gusano, estos de los gusanos de seda. Entonces, ¿qué apellido tienes? Apellido gusano, apellido chango. Como le dijo una vez un alumno que viene aquí a las conferencias, hoy no vino, viene siempre con su esposa, joven, estaban de novios, venían de regreso de Miami, estaban en el avión, en el vuelo, y se sentó una señora al lado de ellos, una señora paisana, pero muy alejada del judaísmo, y estaban ellos dos ahí, normal, ellos no son tampoco muy religiosos la pareja, pero son creyentes. Entonces, empezaron a hablar un poquito de religión, de fe, no sé cómo empezó el tema, y la señora empezó a decir, pues no, yo creo en la teoría de Darwin, que el hombre vino del chango, no sé qué. Entonces a discutir, la discusión se puso un poquito pesada. Entonces él le dijo, ¿sabe qué, señora? Pues no, ¿para qué vamos a discutir? Usted viene del chango y yo vengo de la Marichón. Y se ofendió la señora, se enojó. Le dice, ¿por qué se enoja? Si es lo que usted está gritando, yo le digo, tiene razón. Se enojó. Y la novia de él se enojó, ¿para qué haces pleito con la gente? No hice pleito, le dije, está bien, tiene razón, usted viene del chango, ¿qué quiere? Ya, está bien. Se ofendió. Están escuchando qué confusión le provoca a la persona cuando escucha tantas cosas. Una vez hicieron una junta de científicos, esto fue de hace como 50 años aproximadamente, una junta de científicos para decidir, según la teoría de Darwin, cómo es que el chango aprendió a hablar. Es buena pregunta. Está bien, creció, se desarrolló, todo. Pero ¿cómo aprendió a hablar? Así solo aprende a hablar uno. Pon a un bebé en el desierto, ¿va a aprender a hablar? ¿Sabes qué va a hacer un bebé en el desierto, en la selva? Ponlo. Cuando crezca va a decir, miau, seguro. ¿Por qué no con la teoría de Darwin el bebé no aprende a hablar? ¿De dónde aprendió a hablar? Entonces hicieron una junta los científicos y se pusieron a discutir. Y al final, después de una semana de congreso y todos llegaron a la conclusión y la publicaron en todo el mundo. ¿Cuál es la conclusión? Dice que después de muchos años de que los changos habían crecido y se habían desarrollado, los monos y los chimpancés y todos esos, una vez hicieron junta un delegado de cada país, de los changos, y dijeron que necesitamos buscar una manera de comunicarnos. Ya no podemos seguir así. ¿Cómo vamos a hacer todo el tiempo? Tenemos que tener algo. Entonces ese día decidieron, a partir de hoy vamos a empezar a hablar y a crear un idioma. Así es la conclusión. Entonces un jajam de la época preguntó, nada más una pregunta, ¿en qué idioma mandaron las invitaciones? Así preguntó. Se oye chistoso y risueño, pero cosas tan aparentemente sencillas como la persona, ¿pero qué? Jajam Darwin lo dijo. Si Jajam Darwin dice, él sabe lo que dice. Tenemos que saber, Rabotai, hay un profesor que dio aquí una conferencia hace como 2 meses, el profesor Ziegler. Él era científico de la universidad en Francia, en la Sorbonne. Contó su historia. Él era totalmente alejado del judaísmo, pertenecía a la revolución estudiantil del año 68, creo 67, amigo de Daniel. Él contó aquí un poco su historia. Y él, una vez yo escuché su historia con amplitud en un seminario, cómo él llegó al judaísmo. Sé que él lo pusieron en la universidad encargado de seleccionar la información que llegaba, la información de revistas y todo, empezó a seleccionar en la biblioteca, lo encargaron. Y de repente empezó a ver todo el tema de la teoría de Darwin, que él creía en ella ciegamente. Él era hasid de los changos, llevaba la bandera, y empezó a ver la información, y de repente ve que toda la teoría no está basada casi en nada, que contradice a decenas de conceptos científicos, y que la mayoría de los científicos de su misma época no la aceptaron, y que con la idea de las moléculas, que es imposible que... Él les lo explicó, yo lo tuve que traducir en un seminario y me fue muy difícil, pero lo explicó científicamente por qué es imposible. Y empezó a ver, dijo, entonces, ¿cómo? Yo vivía engañado 15 años así, como ciego, Jajam Darwin. Dice, entonces empezó a enojar él mismo, consigo mismo, con la universidad, con la ciencia, y empezó a investigar, y así es como alguna vez llegó al judaísmo, y ahí se convirtió en lo que ustedes vieron aquí, ya es un rabino, ya es un jajam, que da conferencias por todo el mundo. Rabotai, tenemos que saber una cosa. La persona que quiere alegría necesita tener claridad. La claridad número 1 es Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y antes de la creación no existía nada. Nada. No existe materia prima. La materia prima la creó Dios también. Sí existió, pero Él la creó.
hay un solo creador, el mundo tiene 5.759 años y nada más. Una vez fui yo a un museo en Israel, museo de Meharat Antifim, ¿cómo se dice? Las grutas. Conocen ahí, están preciosas, las grutas que hay ahí cerca de Jerusalén son las más bonitas del mundo, dicen. Fui allá y la locutora, la guía que está encargada ahí de explicar cómo se fue formando esto, empezó a decir todo tipo de babosadas y tonterías. Yo todavía era joven y maduro, por eso me atrevía, un poquito le falté el respeto. Estaba yo ahí de turista, fui con mi mamá, mi papá y unos amigos, y había un grupo, eran como 30 personas, y empezó a explicar que estas gotas que caen acá fueron formando estos muñecos, y según el proceso de las gotas, esto ya tiene como 30 millones de años, pero aquella tiene 300 millones de años, y la otra tiene 500. Cuando estaba hablando le dije, perdón, una pregunta, ¿30 millones antes de la creación o después? Me dice, yo creo que antes. 5.759. ¿De dónde 30 millones? ¿De dónde para dónde 30 millones? Mi papá Shejie, cuando yo era chiquito, una vez llegué a la casa y dije, papá, ¿sabes qué dijeron ahí? Que 300 millones, que en los museos. Me dijo una cosa tan bonita y tan verdad, que eso me quedó para toda la vida. A veces el papá le puede decir a su hijo una cosa, hasta parece chistosa. Me dijo así, me dice, ¿sabes qué, hijo? ¿Cuánto le cuesta a los científicos aumentar un cero más? Si les costaría $100 cada cero, pondrían menos ceros. Pero, cada cero que ponen, reciben más dinero. Entonces ellos dicen 300, tú pones uno más, tú 3.000. Si ellos dicen 3.000, tú di 30.000. Compruébalo. Cuando le preguntas a un científico, compruébalo, dice, comprueba lo contrario. Yo te digo que este fósil tiene 30 millones de años. No, mentira, a ver, tú estuviste para saber, no, yo tampoco. Entonces ya no lo puedes rebatir. Escribimos un libro. Rabotai, cuando la persona tiene tantas confusiones en la mente, no puede tener alegría. La confusión mental, la falta de ideas precisas y claras, eso es lo que provoca la infección de la mente que genera un síntoma que se llama angustia. Necesitamos nosotros saber, una vez, esto fue verídico, Maaseh Shaya, verídico. Mucha gente cree que los judíos es una religión de fe. Es una religión de fe, es un error. Es un error. El judaísmo no es una religión de fe. Nosotros decimos en la noche, Ani Hashem Elokehem, Emet ve'emunah kol zot lekayam alenu. Emet ve'emunah. Emet ve'emunah. ¿Qué quiere decir? Verdad y fe. Emet es claridad de ideas. Y emunah quiere decir confianza. Que no haya desconfianza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quedo con una persona, quedo con usted, mañana nos vemos a las 5 de la tarde. Quedamos vernos para una cosa X. Y le digo a alguien, ¿sabes qué? Quedé con fulano de tal mañana a las 5 de la tarde. Me dice, ¿estás seguro? ¿Tú lo viste? ¿Tú crees que él existe, esa persona? ¿Cómo creo que existe? Yo lo vi. Yo no estoy creyendo. Pero tú crees en él, espérate, es otro problema. ¿Crees en él que va a venir mañana a las 5? Es otro problema, eso es confianza. Pero en él, saber que esta persona existe y que él me dio su palabra, eso no lo creo, eso yo lo veo. Lo que no estoy seguro es si va a cumplir con su palabra o no. Eso es Ve'emunah. ¿Entendido? Son dos temas. El judaísmo es primer piso, Emet. Y segundo piso, Ve'emunah. Es un error. La mayoría de las religiones están basadas en fe. Fe quiere decir, cree en Chucho, cree en esto, cree en lo cree. ¿Quién dijo? Pues dicen que voló, dicen. Una vez me preguntó una persona, ¿quién es Jajam Dicen? Todo el tiempo dicen, Jajam Dicen. No he entendido la pregunta. Dice, sí, todo el tiempo dice, dicen. No hay dicen. Nosotros primero que todo tenemos que tener Emet. Emet quiere decir con seguridad que existe Dios. Emuná es creer en Él que va a cumplir su palabra, que Él prometió en la Torah, que el que respeta la Torah le va a ir bien. Eso ya es emuná. Eso ya sí es fe. Eso sí ya es creer en ese Dios que estoy seguro que existe. Tengo que creer en Él, que lo que Él escribió en su Torah, que va a hacer con los buenos, va a ser cierto, aunque aparentemente se ve lo contrario. ¿Ok? Eso sí se llama emuná. Eso sí es fe, pero es el segundo piso. Primer piso es Emet. La persona que cree en Dios tiene mucha angustia. La persona que ve a Dios tiene claridad mental. No se puede creer en Dios. Hay que confiar en Dios. Después de saber que existe,
Hay que confiar en él. Pero que existe no hay que creer, hay que saber. Una vez se reunieron un grupo de científicos en la época de Albert Einstein, en Inglaterra, en Londres, se reunieron para decidir de una vez por todas si existe Dios o no existe. Porque la ciencia, Albert Einstein dijo en un libro que él escribió, yo no lo vi adentro, pero me lo dijeron en su nombre, él dijo que el principio de la ciencia conduce al ateísmo. Porque la ciencia está basada en causa y efecto. Todo lo que es comprobable y lo que se ve, el inicio de la ciencia, el principio cuando se mete a la ciencia, conduce al ateísmo. Pero en lo más profundo de la ciencia es imposible no creer en un poder supremo que creó todo esto. Así dijo Albert Einstein. Que si que un científico que reniega es porque todavía le falta ciencia. Está apenas empezando la ciencia. Entonces una vez hicieron una junta de científicos para decidir si existe Dios o no. ¿Qué les parece la junta? Es como aquellos niños que se reúnen para decidir si Zedillo es presidente de México o no. ¿Sabes qué? Vamos a de unas por todas a decidir. ¿Es o no es? Salen de ahí, discusión. Uno dice, no, el PRI no es el... Va por la calle el niño, comete una travesura, lo para la policía. ¿Qué pasó? Es que ayer estuvimos debatiendo y todavía no llegamos a la conclusión si el PRI domina el país o no. Roja, y aquí está tu multa por pasarte el semáforo. ¿Qué dice el Eben Ezra? Eben Ezra era un científico judío, filósofo de hace como 700 años, los tiempos de Maimónides. Dice, Adam batuach beatzmo vehokeret elokav. La persona está seguro de sí y duda de su creador. Y tiene que ser al revés, tiene que estar seguro del creador y dudar de sí mismo. ¿Ok? La persona está seguro de lo dudoso y está dudando de lo seguro. ¿Ok? Una vez hicieron una junta de científicos en los tiempos de Einstein para decidir si de una vez por todas existe o no existe. Invitaron a Albert Einstein y él dijo que no podía asistir. Le mandaron un telegrama para que él escriba un telegrama de 100 palabras. En esas 100 palabras que explique su teoría con respecto a la existencia de un poder supremo. Cuentan que Albert Einstein mandó el telegrama así. Dijo, me asombro que científicos del nivel de ustedes se estén reuniendo y perdiendo el tiempo en analizar cosas tan sencillas. Seguro que sí existe. No vale la pena gastar el dinero en el telegrama. Se lo mando por correo. Cuentan una vez, esto lo escuché hace poco, uno de los grandes científicos de la época romana, creo que fue Sócrates. Él discutía con los científicos, los filósofos de la época sobre la existencia de Dios o no. Cuentan que una vez él fabricó en miniatura todo el sistema solar. Todo el sistema solar, todos los astros, Neptuno, Júpiter, Saturno, los hizo en un sistema con hilos que circulan. Ustedes saben que la sincronización que hay en el cielo entre todo el sistema solar es tan precisa, con milésimas de segundos, que si se roza un planeta con otro, cambia, si el Sol un poquito se acerca a la Tierra, se quema todo. Es decir, todo está tan sincronizado y calculado con una precisión. Él lo hizo lo mismo en miniatura aquí abajo, lo fabricó con hilos, hizo que circulen con la fuerza de gravedad, que circulen con lo hacía circular, y cuando circulaba, era todo sincronizado. El Sol hacía mover a la Luna, y la Luna hacía mover, se movía tan, casi exacto como está en el cielo. Vinieron a visitarlo unos amigos científicos para que él les demuestre esa obra de arte que hizo, y empezó a hacerlo, se volvieron locos. Veían que todo exacto, todo se mueve impresionante. Le dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién lo hizo? Dice, no, yo no lo hice. ¿Cómo se hizo? Dice, una explosión. Vino una explosión, explotó, y se vino ahí, una piedra de ahí cayó y se armó la bolita esta, y un hilo se metió del borrego que había ahí, se metió aquí y se amarró, y todos solitos, y vino un viento y vamos. ¿Estás loco? ¿Qué estás hablando? ¿Quién hizo? Dímelo quién lo hizo. Le dice Sócrates, si el de mentiras ustedes no pueden creer que se hizo solo, el de verdad se va a poder hacer solo. Si esto que es de miniatura, ustedes no lo pueden creer. El de verdad, lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa? Que es tan impresionante que cuesta creer que alguien lo pudo hacer. Esa es la verdad. Es tan impresionante. Dice, ok, entonces, ¿quién lo hizo? No puede ser, mejor que nadie lo hizo. Hay que ser Mejnun, hay que ser tipesh para creer. ¿Cómo nadie? Me contó un señor que viene a rezar aquí, está viniendo últimamente. Dice que él se alejó mucho tiempo del judaísmo. Dice cuando era joven, a los 14, 15 años, lo mandaron a estudiar a una yeshiva en Estados Unidos. Y él era muy travieso y muy así atrevido. Me la contó la historia muy larga. Dice que entró
el jajam de la yeshiva donde él estudiaba, un jajam mayor, que caminaba con 4 guaruras, así dijo, y de los alumnos, que no permitían que nadie se le acerque de tanto, porque era muy ocupado el rab. Un día se metió él, se escapó, no sé por qué era chiquito, se metió a la oficina del jajam. Estaba el jajam con sus libros abiertos estudiando, y de repente cuando se dieron cuenta los garuras, sáquenlo de aquí. Dijo el rab, déjenlo. Tenía 4 o 5 libros abiertos ahí en el escritorio estudiando. Le dijo, jajam, yo le quiero hacer una pregunta. Si yo quiero que usted me demuestre que existe Dios. Yo no creo en Dios. Quiero que usted me lo demuestre. Si me lo demuestra, creo. Si no, no. Él dijo, seguro. Él dijo, entré para pudrirlo al jajam. Dijo, seguro se iba a enojar. Es decir, vete de aquí, llévense mándelo al manicomio. Dice, el jajam cerró sus libros, los puso en el librero. Le dijo, ven, Roy, ven. Tenía ahí en su escritorio un vaso de agua. Un vaso de agua. Le dijo, ¿qué es esto? Le preguntó, ¿qué es esto? Le dijo, le dijo el joven, es un vaso de agua. Le dice, ¿quién lo hizo este vaso de agua? Le preguntó el jajam al joven. Le dice, no sé, el que fabricó el vidrio, el fabricante, ahí dice la marca, todo. Dice, no, estás equivocado, y te voy a decir quién lo hizo. Vino un viento, explotó una piedra, la piedra se perforó, se vino para acá, después con el tiempo se fue puliendo hasta que se vio cristalina y se formó el vaso, y después vino otro viento y trajo agua del río y la metió adentro del vaso. ¿Qué opinas? Dice, ay, jaja, no me vacile, dígame, ¿por qué me está diciendo así? Dice, si este vaso de agua no puedes creer que se hizo solo, tu cuerpo puedes creer que se hizo solo. En las montañas, le empezó a decir todo, dice que se lo hizo tan vivo, tan claro, tan vivo. Dice, ese día me metió la fe en el corazón, y ya no se me borra nunca, porque me lo hizo vivir. Rabotai, hay una cosa muy importante que tenemos que saber, y esto lo dice Jobat al-Babot, no lo digo yo. Jobat al-Babot es un libro escrito por Rabenu Bajie hace 700 años, un rab sefaradita, en España. Él dice así, mitachsisea yetzer hara lesapek aleja et amuskamot. De las estrategias del yetzer hara, las estrategias del instinto del mal, es ponerte a dudar de cosas que estás seguro de ellas. Una de las estrategias más poderosas que tiene el yetzer hara es meterle a la persona la duda, la incertidumbre, y eso no lo deja disfrutar de la vida, eso no lo deja vivir feliz. La falta de claridad. Si nosotros queremos dar un paso hacia la alegría eterna, una alegría permanente, después de haber quitado el odio, después de haber desarrollado la cualidad de altruismo, tenemos que ir a la parte mental, donde ahí se resuelve el problema de lo que es la infección de la mente. ¿Cuál es la infección de la mente? Duda y desconfianza. La persona tiene que tener claridad de conceptos. Cuanto más claros tengas los conceptos, más alegría vas a tener en tu corazón y en tu mente. Eso es algo comprobado. Ahora, ¿por qué se generan tantas confusiones? Tenemos que saber que las confusiones se generan principalmente, así está escrito en los libros, está escrito Averá, Goreret, Averá. Hay ciertos pecados que hacen confundir a la persona. El pecado lleva a otro pecado. ¿Qué quiere decir? La tum'á, el efecto. Si Dios prohíbe comer jazir, Él sabe que la carne de jazir entra en tu sangre y esa sangre circula por tu cerebro, y un cerebro que circula por él carne taref, sangre taref, le es difícil ver con claridad los conceptos de la vida. La persona tiene que tratar de purificar su sangre, purificar su cuerpo, de respetar los reglamentos del manual. ¿Para qué? Para que no le cree confusión. Yo me acuerdo una vez tenía un joven alumno que había empezado a hacer teshuvá, un muchacho como de 25, 28 años, y tenía una novia, salía con ella, la quería, se abrazaban, se besaban, es haram, pero igual lo hacía, no era religioso. ¿Ok? Y después venía que tiene problemas, que no sabe, que no es seguro. Ya, después yo decía, vida, es buena muchacha, es linda, es buena familia, ya cásate, es mitzvah, es haram estar soltero. Le explicaba todo, ok, otra vez salía. Un día me agarró y dijo, ¿por qué la persona tiene todo tan claro y de repente se le nubla la mente? De repente le entra duda de lo que uno está seguro. Le dije, es parte del yetzer hara. El yetzer hara tiene una estrategia, un arma de poner a dudar a la persona. La persona tiene que vivir con claridad. Con claridad. Es un tema, Rabotai, es un tema mucho más extenso de lo que estamos diciendo ahora. Pero quiero que sepamos que en el proyecto de la alegría, dijimos la semana pasada del rezo de Minjá en la tarde. Menuhat ahavá undavá. Tranquilidad de amor y altruismo.
Amor es lo contrario de odio y altruismo es lo contrario de egoísmo. Menuhat emet ve'emuná. Tranquilidad de verdad y fe. Verdad y fe. Después de que tienes claro que existe un Dios, ahora tienes que confiar en Él. ¿Por qué? Si te falta emuná, si te falta fe, tú puedes decir claro que existe Dios, pero la verdad, no me cae nada simpático ese Dios. Pues no me gusta, pues mira cómo pasa aquí, mira cómo ese malvado le va bien, mira cómo ese bueno le va mal. Ahí ya entramos en la parte, ahí sí entramos en la parte de emuná. Ahí sí es emuná. Emuná es ya creer en ese Dios, confiar en Él, que lo que Él hace es lo correcto. Eso ya es la segunda parte. Esa parte es sumamente importante. Pero primero emet, primero creer que existe. Y creer que existe no es creer, es verlo. Y hoy en día hay pruebas científicas. La persona que quiere hoy en día ver a Dios, hay seminarios que se llevan a cabo cada tanto, donde se comprueba científicamente la existencia de Dios. Ya no hay forma de refutar su existencia. Entonces, después de eso, viene el tema más importante. Ya que sabes que existe, tienes que saber que ese Dios es omnipotente, que Él no necesita nada de nadie. 1. 2, que no tiene maldad, es pura bondad. 3, que nunca se equivoca. Errar es humano. Porque hay un dicho que dice errar es humano. ¿Qué viene a excluir? Que no es divino. El humano puede errar. A Dios no se le pasa una. Hay gente que dice, pero ¿cómo Dios puede controlar 6.000 millones de habitantes? Es muy difícil, ya sabes. Si no, ¿cómo es posible yo tan bueno que me vaya tan mal? Es una de las discusiones que tuvo Job con sus 3 amigos. Los amigos le refutaban, le traían pruebas que no es posible de que Dios delegue el trabajo. Sí lo delega, pero lo controla todo. Y la gente decía, yo mismo me preguntaba, de veras, a veces cuesta entender. ¿Cómo puede Dios estar al tanto de todo? Ustedes saben que hoy en día ya hay un CD que se llama DVD. En el DVD abarca 17 capacidades de CD, 17 gigabytes. 16 gigabytes en un DVD. En ese DVD está metida la información personal de todos los habitantes del mundo. De todos. Con sus teléfonos, con su medida, con su medio. Impresionante. Todo el sistema de la computación. Cuando yo fui una vez a Panam, cuando existía Panam, aquí, y le dije, hay un problema, mi papá está en Israel y no consigue lugar para el vuelo. Quiero ver si lo puedo ayudar desde aquí. Fui a la oficina, porque en Israel no había oficinas, creo, de Panam. Fui acá, ahí estaban en Reforma, y entré ahí y me dijo, sí, con mucho gusto, lo voy a ayudar. En la computadora se metió, checó, dice, Marcos Male, si hay lugar, aquí está, ya está el lugar reservado, apartado, comida, kosher y todo. Le digo, pero yo inocentemente, como hace 10 años, ¿y cómo van a saber allá? Así le pregunté. Me dice, esto ya está registrado en 100.000 computadoras en el mundo. En este instante. No me vacile. ¿Cómo puede ser? En este instante. Todo eso Hashem lo hace para demostrar si una computadora fabricada por un cerebro humano, que el cerebro humano lo recibió de la inteligencia divina, puede llegar a captar eso, el que fabricó, el dueño de toda la inteligencia, ¿no es con más razón? Y cada día la informática es más impresionante. Cada vez que uno se acerca más, se vuelve loco. ¿Cómo es posible tantas cosas a la vez? Yo estaba en el carro, es que ya nos acostumbramos, estaba en el coche, y la persona que estaba al lado mío, estaba en las ventanas cerradas, todo normal, con aire acondicionado, de repente le suena el bip. Y leo un mensaje. Le digo, ¿por dónde entró? Así le pregunté. Si están las ventanas cerradas, ¿por dónde entró? Satélite. ¿Y qué es satélite? Ya con eso se contestó satélite. Yo no satélite. Ya nos acostumbramos, pero tenemos... Todos esos conceptos son para facilitar que podamos entender que tú rezas aquí y Dios te está oyendo, cosa que antes uno no lo podía entender. Había un jajam grande que el primer día, hace como 60, 70 años, cuando vio la primera grabadora de cinta, que graba la voz, se atrajeron a la yeshiva y le grabaron su clase o unas palabras que dijo, y volvió a escuchar su voz, se desmayó. Se desmayó al momento. Y dijo, jajam, despiértese, ¿qué pasó? Dice, es que yo cuando le decía a Pirkei Avot que todo lo que uno habla se lo van a repetir después de 120 años, yo pensé que era una parábola, un ejemplo. Ya ni más o menos te van a decir lo que tú dijiste, más o menos. Un resumen.
Pero así con el tono y con todo, no puede ser, se desmayó. Imagínense ustedes si hubiera visto el video, le hubiera dado un infarto al jajam. Un infarto. Es impresionante. Yo me acuerdo una vez cuando vi por primera vez una película de video en las Super 8, las viejas, y vi a un amigo mío de Argentina, que hacía unos ademanes así, medios chistosos, como ridículos un poco. Dije, si él supiera que yo lo estoy viendo, le daría vergüenza. Todo, cada movimiento, la vergüenza que va a pasar. ¿Para qué quiero llegar a todo esto? El punto más importante es que la persona tiene que tener emet ve'emuná. Emet quiere decir saber que existe, saber, no creer, saber que existe. Y el segundo piso, saber que ese ser supremo no necesita nada de nadie. Y si no necesita nada de nadie, lo único que necesita es dar y favorecer. Y tercero, que él nunca se equivoca, jamás se equivoca. Entonces, si tú conoces a alguien que es archimillonario, buenísima gente, le gusta ayudar y nunca se equivoca, ¿qué tienes que hacer para que te vaya bien? Ser cuate de él. Nada más, si te haces cuate de él, ya estás del otro lado. El tío Sam, como le dicen. Alguien que le gusta dar, y que no se equivoca, y que no tiene ningún interés de ti. Nada, no necesita nada de ti. Hazte cuate de él, te va a ir bien. Eso es emuná. Eso ya, ahí entramos en el paso de fe. La persona que tiene emet ve'emuná, verdad, claridad de la existencia del Creador, claridad de la creación del mundo, que no hay millones de años y batiz y tonterías. El mundo tiene 5.750 años y punto. Y antes que había... No, nada es mucho. Nada es algo, nada. Es muy difícil entender qué es nada. Esa es la claridad del judaísmo. El judaísmo inserta claridad. Y la persona cuando vive claro, cuando vive con claridad, hay un dicho que dice, precioso. Dice así, cuando hay fe, no hay preguntas. Y cuando no hay fe, no hay respuestas. Todos preguntan. Una persona me preguntó antier, ¿por qué pasó este accidente? De los jóvenes que se fueron hace 3 semanas en un accidente. Jóvenes, 22. Dije, la verdad, es muy buena pregunta. Cuando me conteste por qué pasó el holocausto, se va a resolver también esta pregunta. ¿Y por qué la Inquisición? ¿Y por qué cuando hay fe, la persona que vive con fe, vive seguro, vive con firmeza, con seguridad? Una vez un jajam reunió a sus alumnos y les dijo, ¿qué harían ustedes si Dios les entrega la llave de la conducta del mundo, la computadora que maneja, que viajó todo el mundo, por 5 minutos? Te cedo mi puesto por 5 minutos. Todas las facultades y todos los poderes. Aparte que se llevarían unos milloncitos para ellos. ¿Qué harían? Entonces uno dijo, yo haría que todos los pobres tengan dinero. El dinero está repartido de manera injusta, que se reparta más parejo. Le quito a fulano y le doy a mengano, y reparto más o menos socialismo, más o menos parejo, que todos tengan. ¿Por qué tiene que haber gente muerta de hambre y otros con cientos de millones de dólares empolvándose en el banco? Es una injusticia. Yo haría eso. Otro dijo, yo curaría a todos los enfermos jazitos, que toda la vida de toda la familia está alrededor de ese paciente que está enfermo, ya que se cure. Otro dijo, yo haría que se casen todas las viudas. Y así todo tipo, yo reviviría a todos los papás que dejaron hijos huérfanos para que tengan papá. Cada quien dijo algo. Y después dijeron, jajam, ¿y usted qué haría si yo lo dejaría como está? ¿Por qué? Si Dios, que es mucho más inteligente que yo, y tiene todos los poderes, Él decide que es la mejor manera de manejarlo, yo con mi inteligencia tan ínfima, ¿voy a cambiar? Yo le digo, Dios, tú sabes y puedes y lo dejas así. Entonces, ¿yo voy a cambiarlo? Eso es fe, eso es emuná. Había un señor en Argentina, lo conté en varias ocasiones y hay personas que lo conocieron, no sé si todavía vive. Vivía como 107, tenía como 107, 108 años. Un señor muy mayor de edad y se veía joven, radiante, iba al templo a rezar, así. Una vez le preguntó a alguien, ¿cuál es el secreto de tu longevidad? ¿Por qué viviste muchos años? Entonces él dijo una respuesta muy original. Nunca la leí en ningún libro, pero la dijo muy original. Dice, mira, hay muchas cosas difíciles de entender en esta vida, que después de 120 años, cuando uno sube de arriba y ve con más claridad el panorama, se le resuelve todo, no hay pregunta. Ahí arriba no es preguntas y respuestas. Ahí la pregunta no cabe. Se ve con tanta claridad la película que todo se ve embonado, se ve todo, la película se ve muy clara. Entonces, dice así, dice, hay gente que es muy terca y pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A veces Dios se fastidia y dice, ven que te contesto.
Ven aquí arriba que te contesto. Porque ahí no puedes entender. Y tú estás entercado que quieres saber. Aquí te puedo explicar. Ven aquí. Si yo siempre dije a Dios, no quiero respuestas. Tú sabes lo que haces, tú haz lo que quieras, a mí déjame aquí, trabajo tranquilo, mis 120 años. No quiero saber, no quiero. No te estoy preguntando nada. Tenemos que saber, Abotay, es una filosofía muy... Una vez me pasó, tenía un grupo de jóvenes, miren cómo la persona se puede enchuecar la vida, como que la persona se complica la vida. La vida es tan sencilla, tan fácil de ser feliz, la persona se la complica. Así está escrito en Eclesiastés. A Elohim asat Adam Yashar. Dios creó a la persona derecho a la felicidad. Ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Ellos le dan la vuelta. Se quieren rascar el oído izquierdo con la mano derecha. Así. Ráscate así. Es que es muy incómodo rascarse. Mira qué difícil. Ráscate así, no es nada incómodo. No, es que ¿qué chiste tiene rascarse? Una vez un grupo de jóvenes universitarios que venían a tomar clases aquí, los jueves, estábamos platicando así, ya tenían 6, 7 sesiones que venían, y una vez uno de ellos, Idis, que está haciendo medicina, muy avanzado, muy exitoso en su carrera y todo, le dice, pues, la religión que ustedes llevan, dice, no tiene chiste, porque ustedes tienen todo claro, todo fácil, todo marcado, todo con pauta, pues, ¿qué chiste tiene? Están siempre felices, siempre alegres. ¿Están escuchando? ¿Qué chiste tiene rascarte con esta mano? Ráscate con la otra. Dije, ¿quién busca chistes? Yo no estoy buscando chistes. Estoy buscando ser feliz. Y si esto te trae felicidad, no, es que es todo muy, así me dijo, es todo muy cuadrado, muy marcado. Tefilín en la mañana, shachrit, después metírate a la verajot, vas a comer, haz esto, bicata mazón. Muy marcado. Sí, es cierto. Yo les puedo decir ahorita a ustedes qué voy a hacer en el año 2022, el día 18 de septiembre. ¿Qué voy a hacer? Voy a escuchar el shofar. En Rosh Hashanah. Se lo digo desde ahora. Oye, ¿cómo? La persona que vive a su antojo no puede saber qué va a hacer el 18 de no puede saber qué va a hacer mañana. ¿Quién sabe qué se le va a antojar mañana? No sé si mañana se me antoja ir por allá, me voy a ir por ahí. No sé, lo que se me antoje. Yo hago lo que se me antoja. La persona que vive con una pauta, con un manual, si yo mañana voy a hacer lo que dice el manual. Y eso le trae a uno tranquilidad y felicidad. No hay dudas, es que no hay dudas. Créanmelo que no hay dudas. Todo está claro. Entonces, ¿qué me dijo el joven? ¿Y qué chiste tiene? No quiero chiste, me rasco así fácil y ya, se terminó. Moray Brabotay, ese es el mensaje. Y a la persona que me preguntó por qué, cómo se hace para quitar el odio, cómo se hace para quitar el odio del corazón. Tenemos que saber, Rabotay, uno de los puntos más importantes, el que quiera un cassette al respecto, se lo voy a recomendar después, lo tengo con amplitud, pero se los voy a decir en breve. Nada ni nadie en el mundo puede quitarle algo que le toca a la persona o agregarle algo que no le toca. Nada ni nadie. Nada ni nadie. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a decir con claridad. Si una persona, un ladrón, asalta a alguien, tenía 1,000 pesos en la bolsa, le roba 100. ¿Cuánto tiene la persona, la víctima, cuánto tiene ahora? 900. ¿Cuánto estaba destinado en el cielo que tiene que tener esta persona? A fuerzas 900, porque si estuviera destinado que tiene que tener 1,000, los tuviera. El ladrón que tiene 100 en la bolsa, que robó, ¿cuánto tenía destinado que va a tener? 100. ¿Por qué? Porque si no estuviera destinado, se lo hubieran caído de la bolsa y los hubiera perdido en la coladera o se lo hubiera gastado en medicinas. Si los tiene, es porque está destinado. Es algo impresionante, se los voy a decir por qué. ¿Saben por qué es tan grave robar? ¿Por qué es tan grave robar? No porque le estás quitando algo al otro, ¿no? No estás quitando nada. Había un ladrón que me dijo, qué bueno, jaja. Entonces, si no le quito nada a nadie, pues lo robó y Dios se lo regresa. Sí, es verdad, es cierto, es verdad. Entonces, ¿por qué es tan grave robar? Te voy a decir por qué. Porque cuando el ladrón roba y él tiene 100 pesos en su bolsa, ok, si él no hubiera robado, también los hubiera tenido. Porque si le toca, los tiene que tener de cualquier manera. Se los hubiera encontrado en la calle o se los hubiera ganado en algún trabajo. Y si no le toca, los va a perder, se le van a ir de medicinas. Entonces viene Dios y le dice, a ver, qué tonto que eres. Si te toca, te va a llegar por el lado legal. Y si no te toca, se te va a perder. ¿Para qué robas? ¿Sabes para qué robo? Porque yo creo que de manera ilegal puedo obtener cosas que de manera legal no las hubiera obtenido. Eso es renegar en Dios, eso no es robar. El pecado de robar y de engañar en el negocio no es por engañar al otro y hacerlo perjudicarlo, no es el pecado. Tú no perjudicas a nadie. Tú reniegas en Dios
cuando eres deshonesto en los negocios. ¿Por qué? Porque estás demostrando que tú crees que alguien puede ganar algo, que si dices una mentira, puedes obtener una venta, que si hubieras dicho la verdad no lo hubieras obtenido. Y ese es un error muy grande. Porque si te toca eso, diciendo la verdad también, y si no te toca, con la mentira va a salir peor la cosa. Al final el dinero se te va a perder, no te va a pagar el cliente, se te va a ir en gastos, no vas a ver el dinero, no va a tener verajá. Entonces, Rabotai, ¿cuál es el secreto para no odiar? Muy sencillo. ¿A quién vas a odiar? Si nadie te puede quitar nada. ¿A quién vas a odiar si nadie te puede difamar? Una persona que le toca que pasar una vergüenza para hacer caparata bonot, la tiene que pasar. Una vez mi jajá me dijo, si algún día tu esposa te avergüenza, en la casa te ofende, ¿sabes qué tienes que decir? No, fíjate, esta ofensa de todos modos me toca. Caparata bonot me tocaba. Qué bueno que fue de mi esposa y no en la calle. Que sea en la casa y no afuera. Qué bueno, gracias a Dios, de todos modos me tocaba. Qué bueno que fue aquí. La persona que vive con esta filosofía, con esta claridad, no tiene preguntas, no puede tener odio aunque quiera. Y la prueba de esto, ¿cuál es? Yosef. Yosef Atzadik, si había una persona en la historia que podía odiar a sus hermanos, era aquella persona que a los 17 años, hijo querido de su papá, compañero de estudio de su papá, el más guapo de los hermanos, el más exitoso, el más inteligente, los hermanos nada más y nada menos lo quieren matar, lo echan a un pozo lleno de serpientes y de víboras y de alacranes, se sientan a comer y uno de los hermanos dice, Haram, ¿para qué lo vamos a matar? Haram, le van a hacer un favor, mejor lo vendemos de esclavo. ¿Por cuánto lo vendieron? ¿Por cuántos millones de dólares? 20 pares de zapatos. Al menos si una persona lo venden por una cantidad importante y dice, bueno, valgo. 20 pares de zapatos vale Yosef. Y llegó de Egipto a Egipto. Y llegando a Egipto, su ama, la esposa de su amo, lo quiso seducir al pecado y él se negó. Ella le hizo una calumnia y llegó a la cárcel 10 años en el calabozo, que las cárceles de hoy son palacio en relación a las que eran antes. ¿Por culpa de quién? De sus hermanos. Él podía estar ahí adentro trinando contra los hermanos, contra Dios, por ser bueno, de no hacer un pecado. Mira cómo me fue. A ver, ¿no le puede provocar un complejo a la persona eso? Y después de 10 años se encuentra ahí con un ministro del faraón y le interpretó su sueño y fue cierto. Le dijo, por favor, cuando vayas con el faraón, habla bien de mí. Dice Dios, ¿confiaste en el Goy? 2 años más. A los 32 años, Yosef salió de la cárcel para interpretar el sueño del faraón. Pero después, ¿qué sucedió con Yosef? El hombre de más éxito de la historia, de los 30 años hasta los 110 años, 80 años, rey, sin que nadie censure y nadie trate de derrocarlo. 80 años, ni el rey Salomón, ni David Amelech, nadie en la historia tuvo el poder que tuvo Yosef durante tanto tiempo. Y cuando los hermanos llegaron y Yosef se pudo vengar de ellos, ¿qué les dijo? Le dijo, por favor, yo a mi parecer, si yo hubiera pasado la 10ª parte de lo que pasó Yosef, yo estaría en el manicomio, necesitaría psiquiatras. Ustedes saben que los secuestrados, los que sufren secuestros, no valen que nadie lo padezca. Hay un seguro contra secuestros, una póliza que uno se asegura, paga una póliza, una prima, y se asegura por $1 millón de rescate, o de 2, depende de cada quien lo que sabe que pueden pedir por él. Y dentro de los gastos del seguro está incluido terapia psiquiátrica de 2 años para el que estuvo secuestrado. Y es cierto, yo conozco gente, es un trauma. Yo conozco uno en Argentina que estuvo secuestrado hace 30 y pico de años. Yo lo vi el día del Shabbat que salió, estuvo 43 días secuestrado. Yo lo fui a ver a su casa el sábado en la noche para decir la verajá de Matir Asurín. Toda Argentina estaban rezando por él. Impresionante. Me dijo un hermano de él que hasta hoy no se le quita el trauma. Hasta hoy. Y que porque el papá estaba negociando el dinero, que el papá estaba dispuesto a sacrificar su vida por el dinero, y que esto, y que traumas, confusiones, tiene confusión mental. Es algo no yo, que Yosef Atzadik, 12 años en la cárcel, secuestrado por sus hermanos y vendido por 20 pares de zapatos, es para irse al manicomio. Cuando llegaron sus hermanos con él, después que ya se hizo rey, les dijo, por favor, no se enojen ustedes por lo que hicieron. Ustedes no han hecho nada. Así dice la Biblia, léanlo en la Perashá. Ustedes no han hecho nada. Fíjense que ustedes me quisieron hacer un daño y al final salió un beneficio. Si no fuera porque ustedes me hubieran vendido, se hubieran muerto de hambre ahora que Baruch Hashem que me vendieron para que yo los pueda mantener. Yosef les hizo tratamiento psiquiátrico a sus hermanos.
Ellos estaban traumados. Los agresores estaban traumados y la víctima estaba haciéndole tratamiento a los agresores. ¿Por qué? Yosef no estaba hablando de la boca para afuera. En su corazón él sabía, mis hermanos no me vendieron a Egipto. Dios me mandó a Egipto por algo. Pero ¿cómo tú sabes? No hay mis hermanos. Mis hermanos no hay. Si no hubieran sido ellos, hubiera sido otro. A mí me tocaba llegar aquí. Por algo. Y ahí está por algo. Al final me hice rey y mantuve a mis hermanos. Moray de la Botay, el tema del odio y del rencor y el tema de la fe van de la mano. Por eso dije que los temas se van a entrelazar. ¿Saben ustedes por qué Jodesh Nisan es Rosh Lekola Jodashim, es el jefe de todos los meses? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el mensaje del mes de Nisan? La fiesta de Pesach nos enseña nada más una cosa. La claridad, no, la claridad de la existencia de Dios. En los libros se llama la fiesta de la fe. El Zohar Kadosh dice que la matzá se llama Nahamad Imhemnutá, vitamina de fe, pan de la fe. Así dice el Zohar Kadosh. Todo el concepto de Nisan, ¿cuál es? El pueblo judío en el mes de Nisan señaló a Dios y dijo, Ze Eli, este es Dios. Lo vieron, no lo creyeron, lo vieron con sus ojos. Señalaron a Dios en la partida del Mar Rojo. Cada vez que llega el mes de Nisan, el pueblo judío puede obtener la fuerza de tener claridad de conceptos, de tener fe y creer en ese Dios que sacó a su pueblo, que cumplió la promesa de Abraham Avinu 400 años atrás, después de esclavizar a sus hijos y que estaban en las peores. ¿Dónde está el pueblo elegido, el pueblo aplastado, el pueblo esclavizado? Cuando Dios cumple, promete. Eso es el mes de Nisan. Saber que existe Dios y creer en Él. Por eso, Rabotai, hoy que estamos en las vísperas de Rosh Chodesh Nisan, vamos a aprovechar este día que se llama Erev Rosh Chodesh. Erev Rosh Chodesh es víspera de Rosh Chodesh. Mañana, durante todo el día, es un día muy especial porque es último día del año. Según el calendario hebreo de los meses, es el último día. Y el último día tiene mucha fuerza. Ustedes saben que está escrito en los libros que la víspera de Rosh Chodesh se considera Yom Kippur Katán. Un Kippur en pequeño. Es mini Yom Kippur. La persona tiene fuerza en la víspera de Rosh Chodesh, con un poquito de Teshuvah, con un poquito de buena voluntad, puede la persona lograr casi lo que uno logra en Kippur. ¿Por qué motivo? Todo lo que es fin de algo, ayuda a finalizar una época negativa e iniciar una época positiva. Por eso en la noche antes de dormir decimos el Shema, porque es el fin del día. Y el fin del día, después del Shema, hacemos Vidui. Si saben, ¿no?, que se dice la confesión. ¿Por qué? Para eliminar todo lo negativo del día y empezar mañana un día nuevo y limpio. Esa es la idea del Shema antes de dormir. El día viernes, último día de la semana, está escrito en los libros, es un día de Teshuvah, para acabar todo lo negativo de la semana y empezar el Shabbat, una semana nueva, renovado. El último día del mes, víspera de Rosh Chodesh, es Yom Kippur Katán, es para eliminar todo lo negativo del mes pasado y empezar un mes positivo. Si ustedes observan el rezo que se agrega en Rosh Chodesh, Tefilat Musaf, chéquenlo en el Sidur, es un rezo impresionante. Ahí dice, Eloquenu, Eloquea Botenu, nuestro Dios, Hadesh Alenu et HaChodesh Hazeh, Letová Velibraja, renueva para nosotros este mes, para bien y para bendición. Le Parnasaul Jalcalá, para sustento económico y todo lo que necesita. Le Haim Tovim, para vida buena, de salud y paz. Y al final dice, Le Sazón Simcha, regocijo y alegría. Y al final dice, Veye Rosh Chodesh Hazeh, que sea este Rosh Chodesh, Sof Baketz Lechol Tzarotenu, el fin de todas las desgracias. Tejilá Barosh le pidió a Hashem, el principio de todo lo bueno. Cada vez que llega Rosh Chodesh es fuerza para borrar toda la racha negativa y empezar una racha positiva. Eso cuando es Rosh Chodesh normal. Y cuando es Rosh Chodesh de todos los meses, cuando es el jefe de todos los meses, cuando es el último día del mes, del último mes del año, tiene mucho más fuerza. Por eso hay mucha gente que acostumbra a ayunar cada vez que es víspera de Rosh Chodesh. Es costumbre, no es obligación. Dice Benishai Minhag Vatikin, es costumbre muy buena, ayuno de mañana a noche nada más. Toda persona que pueda ayunar mañana, que ayune. El que no pueda ayunar, no es obligación para nada. El que no pueda ayunar, que haga algo distinto. Si él no reza, mañana que rece. Si reza sin tefilín, que ponga tefilín. Si reza con tefilín sin minyan, mañana que vaya al minyan. Si acostumbra bar minyan a mentir, a engañar los negocios, mañana que diga una mentira menos. Una menos, de 10 que diga 9. Lo que la persona haga mañana como señal de Teshuvah, eso tiene mucha fuerza para que Bezrat Hashem Tichle Shana de Kilelotea, que se termine el año y sus maldiciones. Tajel Shana o Birjotea, que empiece el año nuevo
y sus bendiciones. Hay una costumbre en todo el mundo de hacer selijot el día de víspera de Kippur, no selijot de madrugada, selijot de tarde. Aquí en los Kolelín de México lo hacen a la 1:30 y aquí en nuestro Midrash lo hacemos a las 6 de la tarde antes de Minjá. Mañana, Bezrat Hashem, estamos invitando a todo el Kaal a que quiera participar en selijot, la última media hora del último día del año. Vamos a terminarla con selijot. Selijot son súplicas, canciones, para que después, Bezrat Hashem Itbaraj, digamos la tefilá de Arbit y recibamos el mes nuevo, el año nuevo, con mucha alegría, y les deseo a todos Shana Tová y Jodesh Tov Mevorach. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.